Hola a todos, bienvenidos al segundo encuentro de Mingarc. Para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Pizarro, soy uno de los fundadores de este colectivo y que tiene como fin poder hacer comunidad en torno a la arquitectura y poder compartir experiencias. En el día de hoy tenemos un invitado internacional, Carlos Segovia, arquitecto mexicano, que nos va a contar de su experiencia y vamos después, posteriormente, a hablar en torno a la importancia de hacer comunidad en arquitectura. Así que ahora los dejo con Carlos. Vale, gracias. Gracias, Ignacio. Digo, primero, pues eso, ¿no? Agradecerte la invitación. Es lo bueno de las redes, estos inventos del ser humano, sin el Zoom, sin todo esto, pues la verdad es que hubiera sido muy difícil, pero esto es lo bueno. Entonces, no sé si me pudieras compartir, host, para presentar ahí algo que tengo para enseñarles. Y digo, a todos gracias por conectarse. Siéntanse con la libertad pues de interrumpirme si tienen alguna duda o si sale alguna idea por ahí. La verdad es que, como decía Ignacio, la intención es que esto sea no tanto como una conferencia, sino más bien pues una charla, ¿no? Entonces, en todo momento, si ustedes ahí sale algo, no duden en abrir el micro y preguntar, ¿no? Y bueno, pues, déjenme, okay, ahí está. Bueno, digo, el tema es hacer comunidad en arquitectura. Sin embargo, para poder llegar a ello, quiero platicarles un poquito de lo que hago yo, del camino. Y esto alguna vez lo escuché, la verdad es que ya no sé ni bien dónde, pero se me quedó muy grabado porque creo que de pronto uno quiere, pues como hacer el one hit, ¿no? O sea, uno quiere aparecer en las revistas, uno quiere ser reconocido, no sé, globalmente, pero a mí me gustó mucho esta cita que dice, bueno, para impactar global, primero impacta local, ¿no? Entonces, la verdad es que me hace mucho sentido el hecho de decir, bueno, si empiezas a cambiar la forma de pensar de tu círculo cercano, de tu ciudad, y poco a poco vas creciendo eso, yo creo que pues tarde o temprano va a llegar el impacto global, ¿no? Pero muchas veces queremos empezar como al revés, ¿no? O sea, queremos como pegar, o sea, queremos tener como el exitazo, sin antes haber tenido como un desarrollo. Bueno, mi vida profesional transcurre entre estas cuatro cosas. Me tengo que estar como que cambiando de cachucha diariamente. Trabajo por un lado en el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad privada en México. Por otro lado, tengo lo que es, bueno, soy cofundador de Colectivo ADEN. Tengo un podcast que se llama Perspectiva, lo pueden encontrar en Spotify, que hablo estrictamente de arquitectura y temas creativos afines. Y bueno, también soy colaborador en una revista de la región de arquitectura. Entonces, bueno, lo primero que quiero tratar es el tema de la multidisciplina. ¿Por qué? Bueno, todo esto surge porque en 2012, yo salí en 2010, soy egresado de la Universidad de Guanajuato, en México. Me gradué en el 2010, y pues el primer proyecto ya en forma que me cayó fue en el 2002. Era este proyecto, un Blush Elite Floor, era como un antro, lo llamamos acá en México. Y yo desde ese momento dije, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces yo a ese primer proyecto ya le puse Colectivo AD, ¿no? O sea, ya digamos que no era como Carlos Segovia Arquitecto, sino desde ese momento dije, bueno, quiero hacer algo, ¿no? Entonces desde ahí empezó, esta fue como la semilla que germinó. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos arquitectura, interiorismo y branding, ¿no? Tratamos de vincular estas tres cosas bajo un mismo concepto. Entonces a eso se refiere como el tema de la multidisciplina. Creo que es necesario explorar más facetas y no solo clavarnos en la arquitectura. Andamos en colectivo metidos en temas de interiorismo, de branding, de diseño gráfico, y eso creo que abona, ¿no?, a lo que hacemos. Ahora,
dice Mies van der Rohe, menos es más, y yo lo parafraseo, le cambio un poco, y yo más bien también creo que ahora, en la actualidad, hay que hacer más con menos recursos, ¿no? Trabajo en el Tecnológico de Monterrey, y ahí, bueno, mi cargo propiamente es coordinador de planta física, y bueno, que ustedes dirán, bueno, ¿qué es planta física? ¿No? Bueno, planta física es básicamente cuidar las instalaciones, hacerme cargo de la infraestructura, de las remodelaciones, de las construcciones, del mantenimiento. Eso es algo bien importante que creo que en nuestra formación arquitectónica nunca nos hablan del mantenimiento de una obra, ¿no? O sea, nosotros siempre nos estamos imaginando en hacer cosas, proyectos, digo, grandísimos, no sé, pero difícilmente nos ponemos a pensar en cuánto cuestan, en cuál va a ser la operación diaria de un edificio. Y en ese sentido, mi trabajo, mi puesto me ha ayudado como pues a esto, ¿no? Como a poner los pies en la tierra y cada cosa que se proyecta, cada cosa que se hace ahí en la universidad, pues tiene que ver con esto. Este proyecto lo hicimos en 2018. Aquí lo curioso es que, por ejemplo, todas las vigas, las columnas que ustedes ven, la verdad es que estaban arrumbadas ahí en un estacionamiento, estaban oxidándose. Entonces hubo la oportunidad de hacer un espacio, este es un spot, un pabellón, bueno, como flexible. Y bueno, yo dije, oye, eso no puede seguir ahí desperdiciándose, lo tenemos que usar. Y bueno, se logró algo que yo creo que a primera vista no se nota, que esto es un material pues reciclado, porque en realidad no fue comprado propiamente para este proyecto, sino que lo aprovechamos. Hemos hecho otras cosas como estos proyectos, que eso más bien tiene que ver como con algo de interiorismo. Estos proyectos, la verdad es que tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? Con el aprovechamiento de los recursos, porque tenemos recursos limitados, pero hay un estándar que cumplir. Entonces hemos hecho ahí cosas interesantes que tienen que ver con el interiorismo. Digo, yo no soy interiorista, sin embargo, me gusta. Otra cosa es, bueno, creo que es necesario expresarnos. ¿A qué me refiero? Esto ocurrió en 2019. Otra de mis facetas, les digo, soy colaborador de una revista de arquitectura, pero antes de eso, en 2019, salió pues como una convocatoria, ¿no? En redes sociales, en Twitter, que decía, oye, pues, si quieres escribir, mándanos un ensayo, y puedes ser colaborador en este momento se llamaba Cultura Colectiva, es un sitio web en México. Y bueno, yo dije, pues sí me gustaría, ¿no? Sin embargo, yo dije, bueno, ¿y de qué escribo? ¿No? Lo primero que pasó a mi mente fue, ¿qué escribo? Pues después de darle vueltas y demás, dije, bueno, pues voy a escribir de lo que me gusta. Y en ese momento se aproximaba un festival en México que se llama Mextrópolis, Festival de Arquitectura y Ciudad. Y bueno, la verdad es que el cartel estaba bastante bueno, yo ya había comprado mi boleto, o sea, yo ya iba a ir, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a hablar de eso, de lo que creo que sé, de lo que además me apasiona. Lo curioso es que, bueno, yo mandé el ensayo, no pasó nada, ¿no? O sea, no pasó nada, no me contestaron. No. Sin embargo, un día me meto a las redes sociales, me meto a Twitter y pues vi que había un artículo que se parecía mucho al que yo había mandado. Entonces me meto y conforme lo iba leyendo, me daba cuenta que era muy parecido al mío. Hubo un momento en el que pasó, o sea, me enojé y hasta pasó por mi mente decir, me lo robaron, ¿no? O sea, sin embargo, ahí, o sea, pues uno no se detiene, ¿no? Como entre la emoción, creo, o sea, nunca vi que decía, ¿no? Que este texto había sido escrito por Carlos Segovia, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? Entonces a raíz de eso, ya me hicieron parte, me mandaron, bueno, lo que es la plataforma y demás, y me volví un colaborador frecuente de este sitio web en México que habla, pues, entre otras cosas, una de las cosas que empezó en ese momento como que a pegar fue el tema de la arquitectura y a lo mejor tuve un poco que ver yo. Entonces, a eso me refiero con expresarnos, ¿no? O sea, con decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Si hay algo que yo quiera decir, pues no nos limitemos, ¿no? Porque creo que el límite nos lo ponemos nosotros. Y quiero trazar una línea del tiempo. En 2019 también hicimos esto. O sea, mientras en una noche me senté y escribí un texto y pegó, pues en el día estaba haciendo este proyecto. Era una ampliación de una casa habitación aquí en Irapuato.
La verdad es que era una obra bastante pequeña, pero creo que tiene, bueno, se salía del contexto alrededor, porque eran puras casas del mismo tipo, y de pronto llegamos nosotros con grúas, estructura metálica, y bueno, la gente, los vecinos pensaban que íbamos a hacer un edificio, ¿no? Pero fueron fotos de lo que estábamos, bueno, estábamos por entregar, porque ya estábamos haciendo como limpiezas finas y demás. Igual, en 2019, ahí en el tecnológico, pues hacemos este tipo de cosas, ¿no? De pronto son cosas como muy, muy sencillas, muy obvias, decir, bueno, un jardín, ¿qué tiene de chiste un jardín? Pero siempre como que trato de encontrarle un sentido a cada proyecto y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y de pronto este espacio fue muy bien recibido. Ahora, en 2021, o bueno, 2020 es cuando yo ingreso a trabajar o a colaborar en esta revista de arquitectura que les comento, Arquín. Arquín ya tiene, bueno, 70 números, o 73, creo que fue este último, y yo llevo aproximadamente un año y medio colaborando ahí. ¿Cómo surge esta colaboración? Bueno, pues yo, como les decía, yo ya colaboraba en cultura colectiva, pero era a distancia, ¿no? Y una vez en otro evento que se llamaba, ahorita se me fue el nombre, pero que es en la Ciudad de México, este evento es de toda la gente que tiene que ver con la industria de la construcción. Entonces yo fui a ese evento pues, como un asistente más, sin embargo vi un stand de esta revista y dije, oye, o sea, estos vienen de donde yo vengo, ¿no? Entonces fui, me presenté, en ese momento me atendió el que es el director general, hicimos clic, le planteé la opción de decir, oye, yo colaboro ya acá, ¿por qué no me das chance de colaborar en tu revista? Y así todo lo que yo más bien ahorita se lo estoy mandando a un sitio en la Ciudad de México, podemos volverlo pues algo local, ¿no? Bajo la premisa que les platicaba al inicio. Entonces a él le hizo sentido, después de eso, bueno, ya pasé de colaborar en cultura colectiva a formar parte de Arquín y cada mes estoy en la sección de Agenda Arquitectura donde yo recomiendo eventos, concursos, pues para detonar eso en la región, ¿no? En 2020, como parte del colectivo, estábamos haciendo también este otro proyecto. Digo, era una remodelación de una casa. Y bueno, lo último es, bueno, antes de pasar a lo último, es salte de la caja, ¿no? ¿A qué me refiero con salte de la caja? En 2020, pues nos cae la pandemia, ¿no? Nos cae la pandemia, no sé si en sus respectivos lugares fue igual. Acá en México, en lo particular, a mí, pues un día estaba yendo a trabajar y al otro día ya estaba en mi casa porque no podía salir pues, ni al trabajo y ni a la tienda, una onda ahí. La verdad es que ahorita a distancia fue caótico. Y lo que creo que pasó es que uno está acostumbrado a tener una dinámica y a todos nos metieron a nuestras casas, nos pusieron un estate quieto, pero a lo mejor no sé si esto porque uno es creativo o porque ya traes una dinámica y te resulta difícil pues como sentarte. Me fue muy complicado, entonces hubo noches que yo no podía dormir, detecté que tenía problemas de ansiedad, y ya antes yo ya traía la idea de hacer un podcast, o sea, estoy hablando que 2 años después, perdón, 2 años antes o un año antes, yo ya se lo había planteado a un par de amigos, pero todavía no había la estructura que en su momento pues necesitaba, ¿no? Entonces, sí, yo ya traía esta idea, pero tuvo que pasar esto, o sea, me tuvieron que recluir en mi casa, ¿no? Y entonces, la verdad es que una noche dije, bueno, tengo que hacer algo, y empezaron a venir a mi mente algunas ideas, y la verdad es que fluyó bastante bien, y esa misma noche yo hice el guión, empecé pues ahí a decir, bueno, conozco a esta gente, puedo hablar de estos temas, o sea, no les voy a echar mentiras, pero surgió en una noche. O sea, al día siguiente yo ya estaba contactando a las personas que quería entrevistar, y para mí este ejercicio fue salirnos de la caja, porque creo que uno a veces como arquitecto no sabe
¿qué más hacer, no? O sea, a veces uno anda tan clavado en su vida diaria o en hacer arquitectura, de pegar tabiques o en otros lados hacer concreto, no sé. Pero creo que a veces es muy importante salirnos de la caja, ¿no? Explorar otras alternativas. Y bueno, un año después, este proyecto ya lleva un año y hemos tenido ya 25 episodios. Otra cosa es que, bueno, surgió como vamos a hacer un ejercicio con 6 invitados, creo que eran 5, era mi círculo cercano, y de pronto empecé a ver muy buena respuesta en la gente. Me empezaron a decir, oye, ¿a quién más vas a invitar? Oye, ¿cuándo sale el nuevo episodio? Entonces empecé a ver que pues había público, ¿no? Al que le interesaba de lo que yo estaba hablando, cosa que por mi mente nunca había pasado por mi mente, ¿no? Entonces, al día de hoy, 25 episodios después, un año después, he podido entrevistar a gente de otros países, he podido... Este para mí ha sido el medio para sentarme a hablar de arquitectura o de los temas, de las dudas que yo tengo con otras personas que en su momento yo veía inalcanzables, ¿no? O sea, yo los veía en una revista o en un Instagram, y al día de hoy tengo sus números telefónicos, son mis, por así llamarlo, ¿no? Nos seguimos mutuamente en redes, saben de mi existencia, por así llamarlo. Entonces eso a mí me ayudó a tumbar fronteras. Y otra cosa es que es bien lindo llegar y plantear un proyecto, ¿no? No tanto de, oye, me gustaría saber cómo haces esto, sino más bien, oye, traigo este proyecto, ¿te gustaría colaborar? Y he encontrado muy buena respuesta. Estas son 3 citas que en su momento surgieron. Y digo, me gusta mucho la cita de mi amigo Daniel Natoli, que curiosamente coincidimos en Santiago de Chile. Yo estuve 6 meses en Santiago de Chile estudiando en un intercambio. Él es español, ahí coincidimos. Y él dice, bueno, en arquitectura el futuro que se nos plantea es la revisión del papel del arquitecto. Y él aventaba esta pregunta, ¿no? ¿hace falta construir y crecer más? Yo estoy tan de acuerdo con él porque creo que hay que salirnos de la caja, hay que explorar muchas más cosas. Entonces, es explora, ¿no? Explora. Otra cosa es, bueno, esto ya a veces como un anuncio, me gusta la fotografía. En 2020, esta foto también resultó seleccionada para exponerla en un centro regional de expresión artística, y es otra faceta, ¿no? Es otra cosa de, bueno, salte de la caja, hay que explorar todas las facetas que tenemos. Y bueno, afortunadamente al día de hoy, nuestro último proyecto hecho en la Marimba, en el colectivo, perdón, que se llama La Marimba, pues ya salió publicado en una revista local. Entonces, creo que tengo que explicar, ¿no? Tenía que explicar este desarrollo. Pero bueno, la verdad es que a grandes rasgos esto es lo que quería yo platicarles. Sé que hay un tema, ¿no? Sé que hay un tema que es hacer comunidad en arquitectura, pero creo que si yo no les platicaba este camino, ¿no? Bueno, y ¿por qué llegué a hacer podcast? ¿Por qué de pronto cruzó por mi mente hacer ese proyecto? Hubiera sido o es como, no lo puedo explicar tan bien sin explicarles pues el camino, ¿no? Entonces, creo que aquí hay gente. Ahora me gustaría que ustedes abrieran sus micros, que me dijeran quiénes son. Somos poquitos, entonces podemos hablar, la verdad es que bastante a gusto. Siéntanse con la libertad de abrir el micro. Creo que hay gente de México, de Chile, entonces, pues venga. Bueno, yo voy a intervenir primero. Bueno, agradecerte, Carlos, en el fondo, poder mostrarnos tu experiencia, de contarnos en el fondo cómo, en todo lo que estás metido, porque estás en varias cosas. Y bueno, mi primera pregunta es como, ¿tú siempre fuiste así como de inquieto, de busquilla con respecto a hacer varias cosas, de si tienes una idea en mente, ejecutarla, ir por ello, o fue algo que se fue desarrollando? Ya. Fíjate que yo creo que no. Yo más bien, por ejemplo, me acuerdo de cuando estaba en la universidad, y yo nunca formé parte de
de una mesa directiva, o un círculo de estudiantes que yo me acuerdo en su momento, o sea, había compañeros que en su momento se organizaban y traían arquitectos o se juntaban y hacían eventos. La verdad es que yo nunca andaba metido en eso. Yo como que iba a lo que iba y ya, ¿no? A lo mejor sí, pues sí me gustaba la fiesta y demás, pero esas eran otras cosas ajenas a la arquitectura. En ese momento como que creo que sí, siempre me ha gustado la arquitectura. Sin embargo, esto que tú dices de que si siempre fui tan inquieto de andar explorando otras cosas, la verdad es que no. Yo creo que tiene un poco que ver que a veces yo creo que en lo particular, cuando llegué a trabajar al Tecnológico de Monterrey, esta es una institución en México de las más prestigiadas, y uno de sus diferenciadores es como el emprendimiento. Creo que implícitamente llevo 6, 7 años trabajando ahí. El estar tan pegado a esa forma de pensar, pues termina pegándose, ¿no? Terminas abrazando esa forma de pensar. Y también creo que de pronto uno cuando sale de la carrera, no sé si a ti te pasó o les pasó a los que están por acá, uno se quiere comer el mundo, pero sales y, híjole, a veces no es tan fácil, ¿no? A veces tú crees que las puertas se van a abrir muy fácil y resulta que no. En lo personal así me tocó, así me pasó. Entonces yo creo que estas ganas de querer hacer, estas ganas de querer, pues no sé si sobresalir, de que te volteen a ver, de que valoren tu trabajo, muchas veces hacen que salgan, que broten en ti esas habilidades que no sabías que existían. Porque yo, la verdad es que a hoy hablo por micrófono y demás, para mí es algo normal, pero hace 10 años que yo salí, esto hubiera sido para mí, pero nada, nunca, ¿no? O sea, entonces yo creo que tiene que ver con las cosas que van pasando en tu vida diaria, en tu vida profesional, que te van orillando, ¿no? Te van orillando, y siento que es una forma en la que la vida va midiendo qué carácter tienes, va midiendo qué tanto quieres hacer las cosas. Entonces, pues yo creo que el día a día es el que me ha hecho así. No sé si contesté la pregunta. No, sí, de todas maneras. ¿Y tú crees que eso es como el camino, la autogestión, pensando en que los arquitectos jóvenes, claro, tenemos esa hambre de hacer proyectos, de hacer cosas, pero resulta que después uno se encuentra con la realidad de dónde consigo clientes, Claro. cómo se financian los proyectos? Entonces, ¿tú crees que ese podría, o sea, como a ti te ha funcionado ese camino, pero tú crees que ese es el camino? Porque yo veo muchos arquitectos jóvenes que incluso en la universidad forman su oficina, pero la verdad es que lo único que se ven son proyectos, los proyectos universitarios, y yo Sí. creo que tienen esas ganas de hacer más, pero no saben ni cómo. Pues, híjole, yo creo que no hay una receta, ¿no? O sea, yo creo que además creo que no hay una receta. Entonces, pareciera ser, ¿no? Que creo que además he entendido o así lo quiero entender. Me he vuelto como un poco autodidacta, porque digo, estoy haciendo podcast, sin embargo, me di cuenta en el camino que había que hacer un guión, que había que, o sea, te vuelves el todólogo, ¿no? O sea, poniendo de ejemplo el podcast, porque bueno, yo soy el community manager, yo soy el de las relaciones públicas, yo soy el guionista, yo soy el host, o sea, y sobre la marcha me di cuenta de que había que hacer todo eso, ¿no? Tal vez en un inicio uno solamente dice, ay, lo quiero hacer, ¿no? Pero bueno, si realmente lo quieres hacer,
comprométete con eso porque hay gente que lo va a estar esperando, entonces hay que tener un compromiso con la gente, ¿no? O sea, con la gente que lo va a escuchar, entonces hay que entregarle un contenido de calidad. Yo eso lo pondría como un ejemplo con la arquitectura, ¿no? O sea, hay que hacer arquitectura de calidad, y es que uno, a mí me pasó, sale de la carrera y quieres poner tu oficina, ¿no? Es como el sueño que yo tenía y tal vez lo sigo teniendo, aunque ya exista una oficina, pero como que, no sé, todavía hay algo que sientes que no logras. Pero creo que ese no es el paso correcto, ¿no? Como decir, yo platicaba con Miguel Montor en el podcast y él me decía, lo primero que tienes que hacer para tener una oficina es tener trabajo. No puedes abrir una oficina sin tener trabajo. Y creo que nosotros empezamos al contrario, ¿no? Queremos poner una oficina que nos dé trabajo. Cuando en arquitectura es lo mismo. No puedes hacer un proyecto si no existe una necesidad, ¿no? Entonces creo que el ejercicio va desde ahí, ¿no? De ser como reflexivos, coherentes, congruentes, de decir, bueno, lo primero que tengo que hacer es tener trabajo. ¿Y cómo obtengo trabajo? Pues si es necesario, como primer paso, imprimirte tus proyectos académicos y salir a tocar puertas, pues salir, ¿no? Para que ya después, en un lapso de, no sé, un año, dejes de mostrar tus proyectos académicos y empieces a mostrar los proyectos de la vida real. Y otra cosa, creo que no hay que esperar los megaproyectos, porque creo que muchas veces la mayoría de los arquitectos con los que he platicado, ellos me dicen, mira, todos empezamos con el cuarto de la tía, con la remodelación del baño del vecino, con el cambio de fachada del vecino. Y creo que uno cuando sale de la carrera, híjole, como que uno está esperando esto, ¿no? Comerse el mundo y quiere los megaproyectos, y de pronto llega el vecino y te toca la puerta y te dice, oye, me dijeron que tú eres arquitecto, ¿me puedes ayudar con esto? Y uno a lo mejor con el ego dice, oye, no estudié 5 años para irte a cambiar la fachada, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de un montón de cosas, ¿no? O sea, de si es necesario salir a tocar puertas, hay que hacerlo. Si es necesario ser autodidacta, hay que hacerlo. No hay que decirle que no a los proyectos chiquitos. Creo que se vuelve un cúmulo de cosas, pues para que a la larga tengas proyectos que mostrar, porque si estás esperando el megaproyecto y le estás diciendo que no a los proyectos chiquitos, dentro de 10 años no vas a tener ni proyectos chiquitos y difícilmente vas a tener un megaproyecto que mostrar. Sí, ¿No? estoy absolutamente de acuerdo. Y no sé, Guillermo, si quieres... Sí, yo tengo una pregunta para Carlos. Muchas gracias por la presentación. Soy Guillermo, también soy chileno igual que Ignacio. Como dices, voy a partir un poco autorreferente para plantear la pregunta. Claro. En este caso que tú hablas de cuando uno abre su oficina, como que se quiere comer el mundo, pero uno necesita trabajo. En mi caso yo empecé a trabajar con oficinas ya consolidada y de ahí y en el momento ratos libres ya empezaba a desarrollar mis proyectos de manera independiente y así y así se empezó como a despegar un poquito la pega más como trabajarle a otro y después trabajarte a ti y se va como compensando. En relación a esa dualidad, en este caso en relación a mi experiencia, ¿cómo es la dualidad tuya en tener esta pega súper estructurada en el tecnológico versus esta otra pega que es más de divulgación de la arquitectura, como lo que es el podcast y lo que es el tema de las redes, las publicaciones? ¿Cómo ha sido lidiar eso en cuanto a temas de tiempo? ¿Preparas el podcast en la noche? No sé, comenta un poco para que quede un poco claro cómo se convalidan esas dos realidades, esas dos dualidades tuyas. Esa doble vida, ¿no? Esa doble vida que se pueden incluso hasta contraponer en algunos casos. Sin duda, sí, la verdad es que igual, a ver, el inicio del podcast fue la pandemia, ¿no? Entonces, creo que en la pandemia todos como que
como que volteamos a ver a nuestra vida diaria, a qué estábamos haciendo. Entonces, por una parte tengo que decir o sea, que todo esto que hago, ¿no? Además del tecnológico, no lo podría hacer sin ese trabajo fijo del tecnológico, ¿no? O sea, no me puedo dar el lujo, por una parte, de darle una prioridad a un proyecto como llamarlo como alterno, ¿no? Porque la verdad es que con el que tengo un compromiso pues, no sé cómo llamarlo, con el que llevas el día a día, es el trabajo del tecnológico. Entonces yo por una parte tengo muy claro cuál es mi compromiso, ¿no? A quién le tengo que cumplir sí o sí, ¿no? Entonces yo en el tecnológico tengo un horario que ha ido cambiando. En su momento era trabajo remoto, entonces digamos que trabajaba o sigo trabajando un poco así, pero en su momento era un poco más. En medio de la pandemia era de, bueno, haz las actividades que tienes que hacer, no tanto un tema de horario. Y eso me dio la flexibilidad pues para emprender esta cuestión del podcast, ¿no? Al día de hoy se está volviendo un poco más complicado porque entonces otra vez la realidad nos está como queriendo jalar, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, yo te platico que muchas veces yo he pedido vacaciones en mi trabajo para grabar podcast, porque no sé, o sea, son episodios que son, no sé, con oficinas que no les puedo cambiar yo la fecha, ¿no? Entonces, digamos que si ellos me dicen, grabamos tal día, pues haz de cuenta que yo tengo que mover cielo, mar y tierra, pues para que ese día yo no tenga ningún otro compromiso, ¿no? O sea, ese día es del podcast, y entonces yo pido vacaciones en mi trabajo para entrar a trabajar en el otro proyecto, ¿no? Eso es como un ejemplo. Y bueno, los guiones, todo esto, pues la verdad es que es eso. O sea, termino de trabajar o en los breaks que existen, o muchas veces en los fines de semana. Aquí sí, digo, no quiero sonar muy romántico, porque tampoco creo que va por ahí, pero la onda es, si te apasiona, vas a hacerlo, ¿no? Vas a encontrar la forma de hacerlo, ¿sí? Y lo vas además a ver desde un punto de vista de que eso te nutre, ¿no? O sea, al día de hoy, el podcast, siendo honestos, no me ha dado un peso. Sin embargo, eso me ha dado me ha llenado como emocionalmente, me ha llenado la batería increíblemente, y sin esa batería, el día a día sería pesado, ¿sí? Entonces, no sé si estoy contestando tu pregunta, porque creo que es un tema de momentos. Sin embargo, sí creo que tiene mucho que ver como la pasión, para que le metas, ¿no? O sea, para que no estés pensando que va a haber horarios, no estés pensando que va a haber días de vacaciones, sino muchas veces tienes que trabajar 24/7, pero pues tarde o temprano llegan las recompensas, creo. Y creo que alguien más tiene una duda. No, perdón, Guillermo, y no sé si contesté tu pregunta. No, perfecto, perfecto. Y aparte, igual llegaste a un término, a una respuesta que súper, que puedo compartir contigo, el tema de tener algo que te apasione, en ese caso. O sea, puede que por ejemplo, a mí lo que me pasaba en el trabajo para otros, trabajar para otros tiene otro rigor, tiene otras responsabilidades, a veces te cuarta un poco la creatividad a veces, y eso uno como que lo termina como mermando y quitándole un poco el cariño por la arquitectura, que uno no la tiene por siempre, y uno busca un brazo buscar donde lo que te apasiona. En este caso el tuyo, el podcast, completamente me gustó mucho la respuesta final, de tener como una parte que te llena al final. No estás ganando ni un peso con eso, pero te está llenando, que es lo que claro, que pues le das al clavo, ¿no? O sea, porque también esta cuestión de tanto el colectivo como el podcast me dan libertad creativa, ¿no? Acá por así llamarlo, yo soy el jefe, ¿no? O sea, yo dicto
qué se tiene que hacer o por dónde va. Y además es una responsabilidad, ¿no? O sea, ya no tienes a quién echarle la culpa, ¿no? Claro. En un trabajo sí puedes decir, es que el jefe me dijo que hiciera eso, entonces si sale mal, pues es culpa del jefe, ¿no? Acá no, cuando tú eres el jefe, pues también tienes la responsabilidad. Sin embargo, sí pasa esto que tú dices, o sea, por una parte, estos proyectos alternos me dan libertad creativa, me llenan emocionalmente, me cargan la batería, y el otro me da la estabilidad financiera que necesito. Así de fácil. Yo te quería, yo tengo, no sé si es una pregunta, pero sí una reflexión, porque, bueno, conversando con varios profesionales más o menos de nuestra edad, que han emprendido, que tienen sus oficinas pequeñas o sus oficinas, el otro día conversando con un amigo me decía que él creía en una regla que por lo menos hay que darle 5 años, y a los 5 años ya empieza a funcionar, quizás como andar un poquito, ya tienes tu red de clientes, ya te conoces por algunos proyectos pequeños, y ahí empieza, no sé si tú crees en eso, o la pregunta es como, ¿cuánto tiempo te demoraste tú, Carlos, como en sentirte ya como un poquito más consolidado en lo profesional? Creo que, mira, no creo que haya un tiempo determinado. Mucho tiene que ver, creo, con las relaciones que uno genera. Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces, sin embargo, como que nunca lo terminamos de entender. Y creo que, o sea, vuelvo al ejemplo que les decía al inicio, ¿no? Decir, bueno, ¿quiénes van a ser tus primeros clientes? Tu círculo cercano, ¿no? Y entonces, pensando por ejemplo, el proyecto el primer proyecto que yo les ponía, el del blush, fue un primo y fue un compañero, ¿no? Tal vez no cercano, pero de mi preparatoria. Y de pronto pasa esto, o sea, tus primeros clientes son tu círculo cercano. Y yo creo que también es un tema de qué proyectas tú hacia la gente, ¿no? Si en tu vida diaria no proyectas compromiso, no proyectas ética, no proyectas trabajo, no proyectas como estas características, difícilmente alguien te va a confiar pues su proyecto, ¿no? Porque además son sus ahorros, sus sueños. Entonces, yo no pensaría que es un tiempo, yo más bien pensaría que es un tema de cómo te relacionas y qué proyectas con la gente para que te empiece a caer trabajo, ¿no? Ya que sucedió eso, ahora, ¿cómo llevaste esos proyectos, ¿no? Porque creo que no hay mejor recomendación que el boca en boca, ¿no? Entonces, si tú le quedas bien a un cliente, ese cliente va a hablar bien de ti con otros dos, y así subsecuentemente. Entonces, sin embargo, sí creo que, bueno, difícilmente al inicio, o sea, recién salido de la carrera, híjole, ahí sí hay que picarle piedra y hay que, o sea, yo sí creo que sería un error tal vez, no sé, ¿verdad? A lo mejor en mi experiencia, creo que sería un error emprender desde tan joven. Es mejor salir y aprender, ¿no? Porque creo que en la universidad aprendemos mucha teoría, pero no aprendemos arquitectura. Y entonces yo me acuerdo que yo salía, o sea, en mis primeros trabajos, yo en un día sentía que había visto lo de 3 semestres, o sea, llegaba molido a mi casa, no me podía parar, porque cada pregunta que llegaban y me hacían a la obra, para mí era como un examen, o sea, no manches, me sentía molido, pero aprendí muchísimo, ¿no? Y al día de hoy sigo aprendiendo, pero ahora creo que en otras facetas, creo que además nuestro desarrollo o sea, nuestro crecimiento va siendo diferente. Al inicio creo que yo aprendía mucho de obra, ahora creo que estoy aprendiendo más cuestiones como gerenciales, cuestiones como de cómo delegar, cuestiones de cómo llevar proyectos simultáneos, de cómo
hacer que sucedan las cosas. Antes estaba más clavado con otras cosas propiamente de la arquitectura. Al día de hoy creo que estoy más conflictuado con cómo monetizar, cómo atraer clientes, cómo llevar proyectos simultáneos. Entonces, creo que digo otra vez, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta, porque creo que luego divago y mezclo cosas, pero no sé, tú dime. No, sí, sí, de todas maneras, es que no era, tampoco era más una reflexión que una pregunta, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, por lo menos en mi caso ha pasado igual. Yo fui de esas personas que me atreví una vez que salí a hacer, a tirarme a la piscina y a hacer oficina. Y por eso me he demorado mucho tiempo, he estado más tiempo de lo esperado, pero no me arrepiento de ese camino, pero si me preguntara, o sea, alguien le recomendaría por lo menos trabajar algunos años en una oficina y ganar experiencia antes de emprender solo, porque es mucho más lento el camino si es que lo hace de la otra forma. Sí, sí, sin duda. Y ahora, regresándome al tema, ¿no?, inicial como de la charla, que es hacer comunidad, creo que es muy importante hacer comunidad porque en alguna ocasión fui a visitar algunas oficinas de arquitectura que invitó alguna revista, y no sé si conozcan al arquitecto mexicano Michel Rocking. Bueno, pues estábamos ahí en su oficina o en una oficina, y él decía que, bueno, él antes de dedicarse a la arquitectura se dedicaba a la música, y él en la música colabora, o sea, había un ambiente de mucha colaboración, ¿no? Cualquier músico, y creo que hoy lo vemos todavía más, o sea, creo que cualquier artista ya no saca una canción solo, o sea, invita como a dos, o sea, y es como de colaboraciones por todas partes, ¿no? Pero él dice, bueno, en la música se colabora mucho. Cuando él llega a la arquitectura, pues trae como esta afán, como estas ganas de colaborar, igual que lo hacía en la música, y él se encontró como barreras por todos lados, ¿no? O sea, cada despacho, así como cuidando sus proyectos, como cuidando sus clientes, como diciendo, oye, no, pues tú por allá, yo acá, y pues mira, ya cuando esté terminado el proyecto te lo enseño. O sea, un ambiente, pues no de colaboración. Entonces se me quedó muy grabado eso, pero son como de esas cosas que creo que de pronto es como, te dicen, y años después, como que entiendes por qué lo dicen, ¿no? O sea, y a mí esto, ¿no? O sea, sobre el camino del podcast, de pronto se están generando relaciones. Otra vez te voy a decir, no he ganado un peso, pero he ganado relaciones, ¿no? O sea, he ganado o sea, poder colaborar con otros arquitectos y colaborar haciendo arquitectura. O sea, pueden salir proyectos, ya están saliendo, pueden salir, o sea, hacer crecer como una red. O sea, de pronto creo que tenemos que dejar de pensar como en nosotros mismos, en ensimismarnos, y empezar a colaborar, a aprender del vecino, del otro, porque van a salir proyectos más nutridos, y muchas veces, otra vez, ¿no? O sea, para poder impactar globalmente, hay que impactar localmente, ¿no? O sea, y entre más seamos, más nos van a voltear a ver, y además hay un intercambio, creo, de experiencias muy, muy padre. O sea, te das cuenta que el vecino, que el arquitecto al que tú, pues no sé si alabas o lo ves inalcanzable, tiene los mismos problemas que tú, tiene los mismos desafíos que tú. Muchas veces también le dices, bueno, ¿y cómo cobras? O sea, son estas cosas, ¿no? Decir, a ver, vamos a ver cuánto cobras tú y cuánto cobro yo, pues, ¿y qué te parece si vamos generando un tabulador, una media, para que si llega un cliente, con el que vaya le cobremos lo mismo y gana el gremio, ganamos todos? De eso se trata, creo que, hacer comunidad, ¿no? Claro, como ver esa diferencia entre, más que competencia, somos todos colegas y por lo tanto, yo creo como que tiene que haber un respeto por el trabajo ajeno. O sea, yo creo que
a ti te puede gustar o no gustar el trabajo de otros colegas, pero el respeto por el trabajo que hay detrás, uno sabe en el fondo la cantidad de trabajo que hay detrás de cada proyecto es impresionante, y para llegar a la ejecución de las obras, hay un camino que también que no se ve, pero que no es menor. Entonces, yo, Sí. yo creo que el tema de la colaboración también viene por ahí. O sea, esto nació porque me empezaron a hacer preguntas, en el fondo por Instagram: oye, tengo una consulta de esto, ¿cómo hace esto? O cómo resuelve, no sé, este detalle constructivo. Y a mí, o sea, esa información yo creo que muchos arquitectos no la comparten o se la guardan, pero yo creo que finalmente lo importante, y para que todos crezcamos y aprendamos, es tratar de compartir. Claro, y eso, o sea, compartir hasta, oye, a ver, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo llevas un cliente? O sea, porque, o sea, no hay una receta, sin embargo, creo que también eso ha hecho que la misma, o sea, nosotros mismos creo que hemos alejado a nuestros clientes, porque la misma gente tiene una falsa o una vaga idea de un arquitecto, ¿no? O sea, porque muchas veces dicen, no, es que es caro, no, es que no te quedó bien, o sea, pero producto de que nosotros mismos, cada uno, somos un mundo diferente, ¿no? O sea, no es tan fácil como cuando vas al doctor, ¿no? El doctor, ya sabes cuánto te va a cobrar una consulta, ya sabes qué te va a hacer, y de pronto vas con un arquitecto y, pues, a ver cómo te va, ¿no? Porque te va a salir muy caro, y entonces, desde compartir esas experiencias, tasar unos mismos precios, llevar de la misma forma a un cliente, le damos mucha claridad a un cliente y a nosotros mismos, ¿no? Y abonamos al gremio y ganamos todo, creo, ¿verdad? Eso es una parte nada más, es como un ejemplo nada más, pero de todo el mundo que podríamos hacer si nos decidiéramos a colaborar, a hacer comunidad, como tú dices, en lugar de competir. El otro día estaba viendo un estudio que decía, el nombre del taller se llamaba No compitas, haz compitas, ¿no? Entonces, en México le decíamos compas como a los amigos, ¿no? Como de, y si en lugar de verlos como enemigos, nos vemos como amigos, ¿no? Pero bueno. Es súper interesante eso, yo creo que es una cosa generacional, yo creo que igual, creo que estamos dentro de la misma generación que está tratando de romper tratar de borrar ese ego que hay en el arquitecto, y tenemos ese afán de ser comunidad. Exacto. El tema de las redes sociales, el tema del compartir el proyecto por Instagram, lo mismo de la proliferación de páginas como Plataforma Arquitectura, Arquine, que están como que te muestran el proceso de los proyectos y te desnudan al final lo que es la divulgación de los proyectos. Es importante igual esa creación de comunidad. Yo creo que somos los encargados de romper esas barreras y tratar de eliminar ese arquitecto medio ególatra que no comparte los hashs de AutoCAD, no te comparte, no sé, no te comparte cómo hacer las perspectivas de los renders, no sé, cualquier cosa, que no sé, ese ego hay que ir yendo eliminándolo, y las iniciativas que nos mostraste son... Yo escuché la otra vez el podcast con Abraham Cotapared, que el único que había, creo que no te conocía personalmente, no sabía quién eras tú, pero había escuchado el podcast, así que es muy interesante igual. Y también lo que hace el mismo Abraham en cuanto a sus relaciones que tiene, él desnuda el proceso de sus obras mediante YouTube, es súper interesante. Ajá. El proceso de las obras completas, sobre todo para los chicos que están recién saliendo, es una herramienta súper buena para gente como Ignacio, que se lanzó de manera automática, o sea, sin tener Sí. conocimiento de obras, se lanzó con su propia oficina. Súper interesante eso, de tratar de mostrar lo que hay detrás de la cortina, mostrar como el proceso creativo, intentar mostrar empezar a desnudar los procesos, los flujos, y es súper interesante eso. Sí, coincido totalmente con lo que dices, creo que es un tema generacional, y es un tema de momentos, de actualidad, pero otra cosa creo que a mí en lo personal me fastidiaba leer libros de arquitectura y no entenderlos, me fastidiaba comprar una revista de arquitectura y no entenderla en el sentido de que
volvemos difícil algo fácil. O sea, si algo yo trato de hacer en el podcast es que salga ameno, que salga muy, muy natural. O sea, dejar de hablar así como si estuviéramos, no sé, haciendo, no sé, una bomba nuclear. O sea, hay que hablarlo fácil, hay que hablarlo transparente, sencillo, entendible, porque luego hay muchas revistas de arquitectura, no quiero dar nombres, pero hay revistas donde, o proyectos donde, uy, es que dices que no, es que yo para este proyecto hice esto, y lo vuelves tan difícil de entender que ni los arquitectos muchas veces lo entendemos. No sé si les ha pasado. Sí, que existe esa como dicotomía entre como sobreintelectualizar los proyectos. Exactamente. Claro, que uno yo creo que es válido obviamente dentro de un proceso creativo, pero la otra es como cómo lo cuentas. Yo creo que son dos caminos distintos. Sí, sí, no. Y la idea es eso, ¿no? O sea, es un tema generacional y creo que a nuestra generación le interesa más el cómo, el cuándo, más que la caja negra, ¿no? Decir, salió este proyecto que ganó el Pritzker, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo le hiciste para tener ese proyecto que ganó el Pritzker, ¿no? Exactamente, sí. O sea, de hecho, lo que buscamos con estos encuentros es poder aprender un poco del tras bambalinas, de los colegas para poder en el fondo así ir también aprendiendo y compartiendo la experiencia, porque hay muchas cosas que todavía uno no sabe o que está en proceso de, como tú comentabas, yo, por ejemplo, en esta etapa yo también estoy en esa etapa de como ya metiéndome en temas más administrativos que quizás ya no son tanto propiamente como de la ejecución, pero ha sido súper complejo, ese cambio ha sido súper complejo para mí por lo menos, Sí, porque estaba acostumbrado yo hacía todo, ahora ya no puedo, no tengo tiempo para hacerlo todo y es difícil como ahora también... tienes que contratar a alguien, pero tú tienes que marcar la pauta, y es un cambio ahora de rol, pero es necesario. Sí, súper. Ha sido súper interesante la conversación, Carlos. No sé si tienes algún comentario de cierre que te gustaría hacer, quizás con respecto al tema, o bueno, también Sí, contarnos un poco de qué es lo que se viene ahora en tus proyectos personales. sí, gracias. Bueno, pues agradecer de nueva cuenta, ¿no? Creo que hacen falta muchos foros como este y hace falta además romper fronteras, ¿no? Otra vez como de no hablar con los mismos, ¿no? Sino poco a poco ir lanzando el anzuelo más lejos. Entonces, ¿qué se viene en el podcast? Pues se viene algo similar. También en el podcast estamos explorando otras latitudes. De hecho, se viene gente también de Argentina, gente igual en México, pero estamos intentando ahora también, ¿no? Como que la red, irla aventando cada vez más lejos, no con la idea de esto de, me quiero volver famoso, sino creo que tenemos que aprender también de otras latitudes, ¿no? Entonces, de eso se viene en el podcast. Yo creo que en un par de semanas ya estamos ahí subiendo ya hasta me perdí, creo que es la 5ª temporada. Hago temporadas cortas de 5 podcasts porque si no, no podría, ¿no? No podría hacerlos más largas, pero ya se viene en un par de semanas la 5ª temporada y pues igual invitarlos a que estén, a que nos sigan. Estamos en Spotify, como Perspectiva, y bueno, tenemos un sitio en Instagram que también se llama Perspectiva-el podcast. En el otro nos llamamos Colectivo AD, y bueno, en ambos ahí subimos nuestros avances, nuestros procesos. Excelente. Obviamente están recomendadísimo el podcast, está muy interesante. De hecho, nosotros nos conocimos a partir del podcast. Yo te comentaba algunos que me parecían buenos, Oye, lo había te escuchado. tengo que interrumpir ahí. Yo tengo esa duda, ¿no? De cómo llegaste con el podcast, porque me pareció muy curioso, ¿no? De decir, bueno, vivimos en polos opuestos. A mí me gusta mucho escuchar podcasts mientras trabajo.
Y me pasaba que no encontré, no hay muchos podcasts, o sea, que por lo menos tengan varios capítulos, porque hay muchos podcasts de arquitectura, pero que son como básicamente pruebas o pilotos, y encontré tu podcast que tenía varios capítulos de algunos arquitectos que yo ya conocía, entonces ahí me puse a escucharlo y me gustó porque encontré que tenía obviamente un guión, una estructura que está, se escucha bien grabado, entonces ahí comencé a seguirlo y a partir de eso obviamente terminamos conociéndonos y ahora podemos estar conversando, que es súper interesante que nos puedas contar tu experiencia, mostrar tu trabajo. Y ha sido por eso, o sea, gracias a Internet. Y yo creo que, por lo menos yo a la gente que no escucha podcast se lo recomiendo absolutamente, sobre todo porque uno puede estar trabajando o haciendo otra cosa mientras escucha y va aprendiendo sobre la experiencia de otro arquitecto. Sí, sí. Bueno, ya supe cómo diste con el podcast y fue básicamente como que el algoritmo o ahí, ¿no? Como que meterte pues, a ver qué había, ¿no? Pero bueno, qué bueno que te latió y pues ahí próximamente te vas a escuchar también. Buenísimo, entonces te agradezco mucho, Carlos, el haber participado en estos encuentros. Esto va a quedar subido en YouTube. Nosotros tenemos el canal que es Mingark, lo pueden buscar en YouTube, y estamos en Instagram también. La idea es que se puedan unir toda la gente que quiera participar. Estamos súper abiertos a cualquier propuesta. La idea es poder hacer comunidad, entonces no hay límites y la idea es que cualquier persona que tenga el interés de participar, que lo haga. Venga, pues muchas gracias y ahí estamos en contacto. Ahí están mis sitios, con gusto, ¿no? Un placer. Perfecto, voy a dejar de grabar.